Bienvenidos a Milenio Cero. El tema que nos ocupa hoy es el de la telepatía. La palabra telepatía se puede subdividir en tele, que significa distancia, y la palabra patía viene de patheia, que viene de sufrir, padecer. Es decir, es el sufrimiento a distancia. El hombre ha experimentado desde su existencia, desde el principio de la misma humanidad, ha experimentado muchas veces una espontánea comunicación con alguien. Un día estaba tranquilamente sentado y de pronto empezó a sentirse mal. Empezaron a venirle pensamientos de que un ser querido en concreto, bien puede ser un hijo, bien puede ser una madre, o un hermano, o un familiar, o algún amigo con el que tengamos un gran vínculo, de pronto nos sentimos muy mal y tenemos la certeza de que algo le ha pasado. Y le había pasado algo. Más allá de la mera coincidencia, de la mera casualidad, o de ver cualquier riesgo que estuviéramos seguros de que le va a pasar a esa persona, muchas veces ocurren estos fenómenos sin que exista ninguna causa por la que se vea venir este fenómeno. Personalmente he sido testigo de muchos momentos de telepatía en mi propia vida y les voy a contar uno en especial. Estaba una vez aquí en Madrid y estaba con un amigo que me contó que empezaba a sentirse mal. Decía, mira, ahora estoy trabajando, pero por favor, si me puedes hacer el favor de llamar a mi familia, porque algo ha pasado en mi familia. Tengo la certeza de que algo ha pasado. Y no llevábamos ningún teléfono en ese momento, móvil ni nada. Y dije, bueno, pues me voy a acercar a mi casa un momento, cojo un teléfono y le llamo a tu hermana. Y según iba yo por el camino, iba pensando, tal vez, si esto es cierto y realmente sabe que algo ha pasado, quizás su misma hermana nos llame antes de que llegue yo a la casa. Bueno, pues así fue. Su abuela se había resbalado y se había herido. Y este es un caso en el que dije, bueno, pero es que su abuela está en Estados Unidos. Es decir, que nos separa un continente. Y como esta experiencia, muchas personas cuentan a diario. La ciencia está tratando de ver realmente qué ocurre a través de la telepatía, si existe realmente. Lamentablemente en el laboratorio es toda una tarea imposible de llevar, digamos, al terreno de la experimentación este tipo de fenómenos porque no se puede controlar. Y ahora vamos a explicar por qué no se puede controlar y cómo se podría controlar. Cuando estamos en un laboratorio y nosotros nos sentamos a mirar, por ejemplo, una serie de cartas y hay otra persona que está pensando, focalizándose en una carta determinada y tú sin verla tienes que adivinar qué carta está pensando, en qué carta se está focalizando, y después haces un registro de todos los aciertos y errores, la ciencia está viendo de que hay, por ejemplo, en lugar de ver un 50% de error y un 50% de fallo, es decir, que para que sea fiable tiene que haber un gran número de ensayos, es decir, no es lo mismo repetir el experimento 10 veces que 10.000. Si, por ejemplo, en 10.000 veces hubiera la mitad de las veces exactas una respuesta de aciertos y, por ejemplo, otra de errores, no es lo mismo que si hubiera un 55% de aciertos y el resto de errores. Entonces, aquí lo que pasa es lo siguiente, que realmente hay un fenómeno que hay detrás. Pero, aunque exista una demostración
empírica del fenómeno, como no se conocen las causas, pues siempre se le atribuye a cosas del azar, a la casualidad. Pero es que en el laboratorio se ha podido demostrar la transmisión telepática. Para llevar a cabo la transmisión telepática, lo que se ha hecho es, primero, en un laboratorio totalmente aislado, como una jaula de Faraday, donde los campos magnéticos de la Tierra no puedan interferir, se ha puesto a una persona en una habitación, a otra persona en otra. Ambas, sus cerebros monitorizados en todo momento para ver qué tipo de sincronías existen. En una habitación, al sujeto A le pusieron unos destellos de luz. Cuando los destellos de luz eran producidos, en el monitor de esta persona A se producía la respuesta en el ordenador. Salían las gráficas. Bien, la persona B, en otra habitación, simplemente estaba a oscuras, conectada también a un ordenador, ¿vale? Que también medía su actividad bioeléctrica. Entonces, se les procedió a conectar a través de un campo magnético controlado por laboratorio. ¿Qué sucedió? Que cuando a la persona A se le hacía la emisión de destellos de luz, la persona B no solo relató que había percibido esos destellos, los cuales desconocía, porque desconocía qué es lo que iba a ocurrir en el experimento, sino que el mismo ordenador, a la vez que la persona A estaba percibiendo esos destellos, también quedaban reflejados en el ordenador de la persona B, de modo que se pudo, constatar a nivel de ordenador que los destellos de la persona A se transferían a la persona B. Pero ¿cómo se produce este fenómeno? Igual que hemos explicado en otro vídeo recientemente, en el último que he publicado, pero me gustaría, explicar esto mejor. Muy sencillo. La persona que está en la habitación A, ¿vale? Simplemente, al recibir la estimulación visual, ¿vale?, ha llegado al córtex, la parte occipital en el cerebro, ¿no? Entonces, allí, se ha procesado esa información. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un campo eléctrico que envuelve nuestro cerebro, nuestro encéfalo. Ese campo eléctrico produce una diferencia de potencial, es decir, se producen variaciones en ese campo eléctrico y ese campo eléctrico ha sido el que ha interactuado con el campo magnético controlado, que ha ido al campo eléctrico del cerebro de la persona B y que a su vez ha recibido la respuesta y la ha transmitido a su área de visión en el cerebro. Pero ¿qué pasa? Que dicen, bueno, y en la naturaleza, ¿cómo el cerebro, si no tiene la suficiente energía, va a poder transmitir de un continente a otro, de un lugar a otro, información? Pues bien, la información se constata no solo por los testimonios, sino que la misma Tierra tiene un campo magnético. Y cada 8 minutos se producen modificaciones en cuanto al campo magnético de la Tierra. Entonces, sí que existen comunicaciones. Existen comunicaciones a través de los campos magnéticos y hay momentos en los que son más favorables estas informaciones y momentos en los que son menos favorables la transmisión. Por eso es algo que no se puede controlar cuando uno quiera. Se puede entrenar y hasta cierto punto se pueden conseguir éxitos, como las cartas han demostrado. Pero no se puede hacer a nivel de laboratorio que sea tan significativo como una comunicación de radio en directo, porque nunca ha sido así. Y la tecnología cada vez se está desarrollando más y llegará el día en que se produzca la transmisión de los pensamientos y de esta manera las personas que tienen discapacidad y no pueden comunicarse, pues va a ser una ventana abierta para estas personas, tanto para recibir información como para enviarla. Entonces, tenemos aquí cómo avanza. Con respecto a la telepatía, este sistema de campos magnéticos es el que utilizan
los extraterrestres, lo que utilizan desde las naves. Cuando las personas dicen, me he comunicado telepáticamente, la comunicación telepática en otras dimensiones de la realidad es la norma, porque precisamente todo ese espectro electromagnético campa a sus anchas en esas dimensiones. Aquí, sin embargo, tenemos una gran barrera. Nosotros, cuando estamos en estado de vigilia, estamos recibiendo información por nuestros sentidos, los 5, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y sin embargo, la percepción extrasensorial es algo raro que de vez en cuando puede suceder, que se produce de manera espontánea, pero sin embargo es más habitual en estados ampliados de conciencia, como en el sueño lúcido, en meditación, en momentos en el que nuestra psiquis está abierta, nuestro cerebro está, digamos, más receptivo, porque el hecho de no estar enfocado en la atención primaria, en la vigilia, tiene, digamos, más disposición a recibir material extrasensorial. Esto es lo que hasta hoy vamos a hablar aquí con respecto a la telepatía. Me gustaría que, igual que en otros vídeos, que me encanta cómo la gente comenta, por ejemplo, en el caso del vídeo de la parálisis del sueño, salen muchísimas personas que tienen experiencias de parálisis del sueño. Pues aquí me gustaría también, siempre contesto, suelo contestar de manera personal, más que pública, porque si no los suscriptores, bueno, pues se bombardearían de mensajes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, todas las personas que puedan comentar sus testimonios de telepatía, pues siempre es una aportación que todos agradecemos. Hasta aquí el videoprograma de hoy. Gracias por suscribir y esto es Milenio Cero.